¿Se me escucha bien? Sí, profe, ¿cómo le Sí, va? se escucha. Ok, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la clase 4 de TP2 y LP1. En esta clase vemos instalación de SQL Server, crear una base de datos. Eso está en los PDFs. Algunos me han escrito con problemas que tienen, no tanto en instalación, sino que después de que instalan el motor de la base, no se pueden conectar. ¿Mm? Em, Ahí en el PDF les dice cómo, porque ustedes cuando instalan el servidor del SQL le dan un nombre a la instancia. La instancia es, digamos, porque el motor de la base de datos puede tener muchas instancias. Cuando ustedes instalan, le dan un nombre a la instancia, tal como está en el PDF. Si aún así no se pueden conectar, escriban localhost. Ya les voy a mostrar cuando termine esto, si no, háganme acordar. Pero les voy a mostrar dos o tres opciones que tienen para conectarse si no se acuerdan el nombre. A mí me pasó eso y Sí. tenía un problema con localhost. Lo resolví, entré a Stack Overflow y encontré que había que hacer un check en una de las opciones que tenés abajo, en el cuadro de diálogo que aparece cuando estás conectando. Autenticación de Windows. Será No autenticación me, integrada. Windows Authentication debe ser. claro, no me acuerdo cuál era, pero había Ah, creo que un bien. par de opciones y le hacías un Bueno, check a una y ahí te agarraba. claro. Bueno, ahora les voy a mostrar entonces la diferencia. Sí. Em, Parte 2. Esto es importantísimo. Listas. Cómo trabajar con listas en C Sharp. La clase pasada vimos cómo trabajar con arrays. No vamos a ver más arrays. Sí vamos a trabajar mucho con listas. Hay formas de manipular los datos con estas listas. Esto es a través de LINQ, algo que se llama LINQ. Ya vamos a ver de qué se trata. Son como funciones que se aplican a a las listas para obtener los datos. LINQ y lambda. Lambda, expresiones lambdas, son formas reducidas, digamos, de LINQ. Al principio puede parecerles más complicado, pero para mí es más simple. Depende de gustos, ya vamos a ver también en la clase de hoy, vamos a ver un proyecto y cómo trabaja con listas. Y enumerable versus list, esto lo pongo porque en los videos que yo le dejo en la clase, en general estos videos son de píldoras Píldora informática, sí. informáticas. Excelente como explica. Es muy muy bueno este sitio, este canal, digamos. Está muy bueno, explica muy bien y tienen también de otros lenguajes, no solo C Sharp. Así que está excelente para mí, por eso yo lo subo. En los videos estos trabajan todo con enumerable, enumerable. Nosotros vamos a ver la clase list, que es lo mismo. Va, no es lo mismo, es similar. Quizás en los ejemplos que vemos en clase lo van a ver algo distinto a los que dan en estos cursos de píldora informática. Entity Framework, no recuerdo si en la clase se ve algo, creo que no. No hay nada de Entity Framework. Es como para mencionárselos de qué se trata. En realidad con Entity Framework, digamos, para trabajar con Entity Framework se utiliza muchísimo LINQ o Lambda. Ya vamos a ver esto de qué se trata, no se asusten. Parte 3 es un proyecto de ejemplo, bueno, es lo que vamos a ver ahora. Y un desempeño sobre el proyecto. Desempeño opcional. Recuerden que siempre por clase hay un solo desempeño obligatorio. Todo lo demás es opcional. Siempre el obligatorio está al último, al final de la clase. Bien. Em, bueno, algunos me habían consultado sobre estas propiedades de los formularios de Windows, que sería algo responsivo, entre comillas.
en Windows, no sé si aplica el término responsivo, pero es como que se adapte un poco al tamaño, el contenido se adapte al tamaño de la ventana. Para eso hay que utilizar estas dos propiedades, anchor y dock. Lo que vamos a ver ahora es un proyecto y vamos a ver mucho de listas. No vamos a ver esta parte, solamente lo que el ejemplo como para poder entrar a la OERS si no pueden hacerlo. Recordar fecha del primer parcial es en la clase 6, vamos en la clase 4, o sea que faltan 2 semanas. En la clase 6 hay contenido, también es una clase común como cualquiera de estas, y además se habilita el desempeño, que es el parcial o desempeño obligatorio que se llama. No, ¿cómo que le llaman acá? Desempeño de síntesis. Acá van a ver desempeño de síntesis, va a estar habilitado. Ese sería el primer parcial. Es igual es similar a los desempeños obligatorios, es multiple choice, nada más que en vez de 10 preguntas debe tener 25, 30. Pero si vinieron haciendo los desempeños estos, no van a tener problema. Entonces se habilita el mismo día que yo les habilito la clase número 6. La próxima clase ya empezamos con la arquitectura de programación en 3 capas, algo de teoría y crear una estructura básica de proyecto. Esto es ya comenzar con el proyecto que siempre les menciono, que es el proyecto que vamos a usar a lo largo de las clases hasta el fin de la materia, el cual van a tener que presentar para promocionar. Vamos a ver qué son las properties en las clases. Bueno, algo de SQL, repaso, store procedures o procedimientos almacenados. Vamos a ver si hay tiempo para esto. Ahora ustedes no saben qué es Entity Framework, por eso no, digamos, no vemos mucho de base de datos en la materia esta, a diferencia de antes, que sí veíamos mucho más de base de datos porque utilizamos una forma de conexión a la base donde teníamos que llamar explícitamente a los procedimientos almacenados con sus parámetros, cargar los valores, traer los datos de la base de datos, utilizar un for o un while para cargar los datos en una lista y después mostrarlos al usuario. Eso se llama Adobe.NET, que no lo utilizamos más en la clase. Yo cambié el año pasado, ya cambié a Entity Framework, que es lo que lo reemplaza, que te olvidas de toda la parte de base de datos. No tenés que lidiar tanto con la base, con sus pros y sus contras. El pro es que es muy rápido su desarrollo y el contra que está bueno saber de base de datos y de esta manera con Entity Framework como que se olvidan un poco o no tienen tanta práctica. Bueno, este proyecto que yo voy a abrir está en la clase para descargar. Es este que dice proyecto lista de alumnos. Recibí algunas consultas, lo repito, este proyecto debe estar hecho en el Framework 6 porque hasta el año pasado si bien estaba el .NET 8, no estaba disponible en la versión para Visual Studio 2022. Así que por eso estaba todo hecho en .NET 6. Si ustedes lo descargan y no lo pueden ejecutar y les nombra el framework, seguramente ustedes tienen el .NET 8 porque es el que instala por defecto ahora Visual Studio. Y como esto está hecho en .NET 6, deben instalar el framework .NET 6. Eso se los indico en las primeras clases, yo les dije cómo instalar los distintos frameworks. Bueno, entonces el proyecto lo descargan, lo descomprimen y se genera esta carpeta, así de fácil, y abren el archivo de solución. Así sin más, si lo ejecutan, va a cargar, en este caso, es una interfaz bastante fea, pero lo que importa en realidad es que nos va a servir para trabajar con listas. Hagan de cuenta que esta lista de alumnos
es una lista, es datos que traemos de la base de datos. La estructura de esto sería ID de alumno, nombre de alumno, una fecha de nacimiento, 5 cantidad de materias. Entonces, ID, nombre, fecha, cantidad de materias. Aquí se pone un tipo de dato distinto para cada campo. Los dos primeros yo los cargo manualmente y los demás son letras aleatorias porque hay un script que hice para poder generarlo, para no tener que cargar 50 nombres. Si le interesa cómo se hace ese script, está acá al último. Lo importante de esto es que ya vamos a ver cómo es la estructura de una lista, pero lo importante es que, por ejemplo, en base a esta lista de alumnos, yo podría filtrar los legajos mayores, no sé, a 20. Ingreso 20, consultar, y a la derecha me muestra todos los alumnos cuyo legajo es mayor a 20. Lo importante es cómo se hizo esa consulta. Eso se hizo con LINQ y Lambda. Y estos dos puntos que creo que son los que no están hechos, que deben hacer ustedes. Cantidad de materias cantidad de materias es la última columna. Voy a poner entre 1 y 5, no recuerdo si está hecho esto. Consultar, no está hecho. Y el nombre tampoco. Ahí. El nombre sí, esta consulta sí está hecha. Entonces tienen que hacer ustedes esta cantidad de materias. Este es opcional también, háganlo para practicar. Y estos cuadros acá, que dice cuyo nombre contiene una letra X, ustedes pueden elegir una letra con un text box, o una letra u otra letra. Bueno, háganlo con una sola, o si quieren con dos. Nacidos en el año, ustedes tendrán un text box donde van a ingresar el año y aprietan consultar y se va a mostrar acá. Olvídense de toda esta interfaz. Ya les voy a mostrar cómo fácilmente pasa los datos de acá a acá. No, lo importante no es que pongan linda la interfaz, sino que aprendan a trabajar con las listas. Porque eso es lo que vamos a usar después cuando trabajemos con la base de datos verdadera. Bueno, vamos al código. Antes que me olvide el tema de SQL. Seguramente cuando ustedes abran SQL les va a aparecer esto. Bueno, a mí no me aparece este check. No me aparece ningún check. Es porque ustedes deben poner autenticación de Windows. O sea que solamente ingresan el nombre, digamos, del servidor y se van a autenticar con el usuario de Windows, o sea, con el usuario que ustedes ingresaron al sistema operativo. Eso está explicado en el PDF. Y si configuraron el servidor con autenticación de SQL, ya tienen un usuario y contraseña que también lo especifican al inicio cuando instalan. En realidad les pide la clave del usuario SA. Es como el usuario, un superusuario. Quizás les ha pedido una clave. Ustedes generan la clave y ya pueden ingresar. Si no se acuerdan, En no. localhost, perdón, profe, en Sí, server name tiene que aparecer localhost. hay varias formas. Cuando ustedes lo instalan, es ese el nombre. En este caso, PC Rodrigo 2 es el nombre de mi computadora. A ver, Claro, a mí me aparece el nombre de mi computadora también. ¿y te podés loguear? No, me tira error. Bueno, ya vamos a ver alternativas. Es nombre de dispositivo PC Rodrigo 2. Puede ser de que le falta al final SQL Express. Ok, lo voy a chequear. Prueban con localhost también. En este caso a mí me anda con localhost. Creo que con PC Rodrigo también. Las dos formas. Estos son los mismos datos. Nada más que acá dice localhost y PC Rodrigo, pero es lo mismo. Bueno, esto va a quedar grabada esta clase, así que yo voy rápido y les puedo mostrar algo. Ustedes escriben SQL y tienen números de memoria. Esto vamos a verlo
SQL Configuration Manager, creo que es esto. Acá pueden ver el nombre, si no se lo acuerdan, efectivamente cuál es el nombre. SQL Server Configuration Manager. Buscan, fíjense, acá están todos los servicios. Fíjense que dice running, o sea, el SQL Server. A ver, yo no me acuerdo de memoria cómo es esta parte, pero vamos a investigar. Fíjense que yo hice doble clic en Service, me dice Host Name. Es el nombre que yo me puedo ingresar. Y también me parece que hay otra forma, que si ustedes van a los servicios de Windows y buscan SQL, iniciar como, no, en esto no. Hay una forma, bueno, a ver. Esa sesión, no. No, porque esto en cuanto a archivos físicos. No. Sí, esta opción de entrar al SQL Configuration Manager y fijarse acá cuál es el host name. Y déjenme ver si hay otra manera, si ustedes ponen así, por ejemplo. Esa es otra forma, es la más fácil. Prueben esta. No me acuerdo bien cómo era. Escriben punto y barra invertida. Este punto y barra invertida es, si no me equivoco, significa en realidad el nombre de la computadora que tienen. Entonces, punto, barra invertida y se pueden conectar. Ok, voy a tratar esa. Si tampoco se pueden conectar así, ponen punto, barra invertida y SQL Express. Que sería lo mismo que, en mi caso, PC Rodrigo 2 barra SQL Express. Tiene como todas esas opciones. En este caso no se llama, digamos, SQL, pero prueben todas esas opciones. Y si no, ya búsquenlo en el administrador que les mostré recién. Una vez que, bueno, se conectan, ya tienen las bases. Entran acá, hay un PDF sobre la base de datos. Sepan lo básico, o sea, cómo crear una base. Nueva base, le dan un nombre y listo. Ya está la base creada. Despliegan, si ustedes trabajaron quizás con Apache y MySQL y trabajaron con todos esos entornos que son bastante complicados, SQL Server es muy simple y excelente. Creamos la base, después clic derecho, nueva tabla. Me pide el nombre de la columna, tipo de datos, tienen un montón de tipos, si permiten uno o no, y van así. Hacen clic derecho, set primary key, le creo una clave primaria. Y si la quieren la clave primaria, que sea identity, esto significa que se va a generar un ID automáticamente. Tiene que ser int. Ponen como entero, esto tiene que ser, por ejemplo, ID. Entonces, este campo se va a generar automáticamente por SQL. Ustedes, cuando hacen un insert, no lo deben incluir en sus consultas. Con que sepan eso, ya está. Si quieren ahondar un poco más, pueden crear un procedimiento almacenado. Que creo, me parece, no lo vamos a ver, no nos va a dar el tiempo, pero es algo también fundamental que sepan sobre base de datos, cómo crear procedimiento almacenado. Si a alguien le interesa, en algún momento hacemos una clase de base de datos. Profe, una consulta. El Entity Framework sería como un ORM para lo que Sí, es. es una ORM. Sí. Bien. Tiene un objeto para mapear, digamos, las bases de datos con tu aplicación. Object Relation, no sé cuánto. Entonces, vamos al código. F7, recuerden F7, Shift F7, así se va moviendo. ¿Cómo creo una lista? O sea, ¿qué es una lista primero? Una lista es un conjunto de objetos. Si hablamos de lista, hablamos de objetos. No hablamos de, por ejemplo, un array
Vos definías un tipo de dato primitivo como un entero, una string. Acá ya podés guardar, podés hacer una lista de enteros. Podés hacer esto. Por ejemplo, una lista de enteros. O también de objetos. Ya a esta altura, si yo les digo clase, objeto, tienen que tenerla re clara. Aparte son preguntas que se hacen en el parcial, en el final. Re clara qué es un objeto, qué es una clase, cuál es la diferencia entre los dos. Alumnos es una clase. Aprieto F12. Fíjense que esta clase está creada en un archivo aparte. En mi proyecto, esto también cuando hagamos nuestro proyecto, vamos a crear muchas clases y les va a ser más fácil. No quiero entrar mucho en detalle yo, porque ahora lo que tenemos que ver en realidad es el tema de las listas. Pero sepan que alumnos es una clase que yo creé con estas propiedades. Legajo, que es entero, nombre, apellido, fecha de nacimiento, cantidad de materias. Entonces, esto es una lista de alumnos, o sea, de tipo alumnos. Para declarar una lista se hace, bueno, si es pública o privada, la palabra clave list, eso no puede cambiar. ¿Una lista de qué? Pónganse que queremos una lista de string. Ponen un nombre, lista de string. Alguien me consultó una pregunta de un desempeño que decía camel case, o sea, esto, que sería nombrar a las palabras en vez de separarlas con guiones o de otra manera, cada palabra empieza con mayúsculas. Una pregunta decía, camel case es una forma obligatoria de, bueno, no decía la palabra obligatoria, ahí está la duda, pero es una forma de nombrar las variables en C#. La respuesta es no, porque no es obligatorio. Camel case no te obliga a nada, vos si querés lo usás o si no, no. Yo una variable la podría declarar con guión bajo y no estaría mal. Bueno, volviendo, ponemos public list, esta palabra tiene que ir sí o sí, una lista de string. Estos simbolitos es el menor y el mayor. Nos aparece medio extraño, pero en C# se usa mucho, en Java también. Creo que se utiliza esto. No es corchete, no es un signo raro, es solamente mayor y menor. Un nombre y nada más. Esta es mi lista. Acá está declarada. Si le quiero inicializar, new, lista, tengo que poner de nuevo. Esto es parecido a lo que hacíamos con los arrays. New list. ¿Qué pasa? New list. Estoy haciendo el new o sea, no estoy dentro de un método. Esta zona, digamos, de la clase es solo para declarar propiedades de la clase. Salvo que la inicial, si yo quería mostrarle cómo hacerlo en dos líneas distintas. Esto lo vamos a trasladar acá. No vamos a usar el constructor, vamos a usar el evento load del formulario que ya vimos para que se use. Entonces, declaro mi lista y la instancio acá. New list. Acá no va el public. Ahí está, ahora sí. Esto se puede hacer en una sola línea. Igual a esto. Vamos a tener que ponerle otro nombre. Esto sería lo mismo que esto, nada más que esto está en una línea. Por eso es que acá se puede poner en una línea. Acá lo declaro.
O sea, esto todavía no existe en ningún lado, es simplemente una declaración. Cuando haces el new, esto es algo importante. Cuando se hace el new, es cuando se crea el objeto. En este caso, un objeto lista. Hasta este momento no existe nada en memoria en la computadora, es simplemente una declaración. Acá ya tenés tu objeto en la memoria. Y esto no tiene nada, simplemente va a estar vacía. Así que después hay que agregarle datos. En este caso, con el método add, se le agrega, add es un método, o sea que un método recibe parámetros. En este caso, el método add recibe un parámetro de qué tipo y de tipo de string, porque mi lista es de tipo string. Yo no puedo poner un número acá. ¿Por qué? Porque la lista es de tipo string. Y podría agregar muchas cosas. O sea, esta es una lista que tiene 3 elementos. Y si yo quisiera buscar algo en esta lista, supónganse que ustedes tienen una lista que tiene, como en este caso, que hay un script que le carga acá 50 veces, 50 elementos. O supónganse en realidad, vamos a la realidad, digamos, si ustedes van a la base de datos y traen una lista de empleados o de alumnos con, no sé, con 1000 alumnos y tienen que buscar algo, en esa lista, ahí es donde van a tener que utilizar LINQ o lambda. Vamos a ver ya con estos ejemplos. Pero en este caso, si quisiera traer en este caso todos los alumnos, o todos los elementos dentro de la lista que contengan una L. Esto es un método, where, y recibe una instrucción lambda. Esto que les parece chino, cuando se acostumbran a usarlo, es bastante fácil. Esto tiene su explicación porque es así en realidad. Esta es una función anónima. Existe en C Sharp, existe en Java, en Python. En los lenguajes modernos existen las funciones anónimas. Después, si les interesa, investiguen qué es una función anónima. Pero se usa así. Esta C yo puedo poner cualquier cosa. Ítem. Hay un PDF también está el PDF también de esto. Ítem. Este sería una iteración dentro de esta lista. O sea, esta flecha se hace con es un igual y el signo mayor o menor, depende. Entonces, esto sería como un for each dentro de la lista esta. Entonces, esto, si ustedes se paran dentro del where, fíjense que me dice que va a devolver. Va a devolver un i enumerable. Recuerdan que yo les dije el tema del i enumerable. Y va a ser de tipo string. Lo voy a comentar a esto. Vamos a ver el ejemplo. Es bastante, al principio es bastante complicado de entender. Pero es Profe, prácticamente como todo. ¿es como la función flecha de JavaScript? Sí, es una función flecha. Sí. Vamos a ejecutarlo y vamos a debuguear, por ejemplo, esto. Legajos mayores a 10. Consultar.
Entonces, ¿qué hago? Tomo el número ingresado, 10. Y acá es donde uso o LINQ o lambda. Las dos opciones es lo mismo, ustedes pueden usar cualquiera. En mi caso, yo personalmente me gusta más lambda. No significa que tenés que saber solo lambda, porque hay cosas que son más simples con LINQ. Y lambda dijimos que es una versión reducida de LINQ. En este caso, fíjense que es un poco más corto la expresión lambda esta. Es un poco más corto que escribir todo este código con LINQ. Fíjense que LINQ tiene un formato similar, digamos, a SQL. Es un poco más extraño, pero se puede decir que tiene algo parecido a SQL. Entonces, sepan que LINQ y lambda ambos son métodos o formas de filtrar listas con datos. O sea, yo tengo una lista de alumnos. Fíjense, esta lista de alumnos es la que yo cargué con los 50 alumnos, que se carga en el evento load, se debe cargar seguramente. Acá. A ver, no está load, está muy grande la pantalla. Load, acá. Fíjense, yo le cargo un elemento a mano. Habían dos que yo. Acá está el otro. Fíjense que acá les doy dos maneras de crear un elemento. Esto analícenlo. Fíjense, como yo creo un objeto alumnos, que es la clase. Este es cómo cargar un elemento dentro de la lista. Entonces, si yo tengo una lista de alumnos, ¿se acuerdan cuando hicimos lista.add y le agregamos una string? Ahora, cuando tenemos que agregarle un objeto, tenemos que primero crear el objeto y después agregarlo a la lista. Entonces, declaro una variable que se llama a, es de tipo alumnos, le hago el new, le asigno valores y se lo agrego a la lista. Esto mismo es lo mismo que hicimos con el string, nada más que con el string es mucho más fácil. Así no tengo que crear todo el objeto. Esta es la forma más simple de agregar elementos a una lista. Pueden hacerlo también con menos código, de esta manera. Lista alumnos.add y en vez de crear el objeto afuera, lo crean adentro. Es lo mismo. Depende de cómo les guste. Esto se considera una sola línea. Fíjense que esto en realidad, el punto y coma está acá al final. O sea, esto es una sola línea. Y acá tengo 1, 2, 3, 6, 7 líneas. Y este método, cargar alumnos random, es lo que carga 50 alumnos. Volviendo entonces, habíamos dicho que LINQ y lambda son formas para filtrar o obtener datos a partir de una lista. Mi lista, ¿cómo se llama? Lista de empleados. Esta lista tiene 49 elementos. Entonces, con LINQ le voy a aplicar a esta lista las condiciones para obtener todos los legajos mayores a, en este caso, 10. Y se hace de esta forma. Ahora les voy a escribir, no los quiero confundir con SQL, pero si quieren hacer algo similar en SQL harían algo así. CL asterisco fueron alumnos, where legajo es mayor a 10. Fíjense que acá empieza con el from, no usa el select. From A. A es el nombre que le van a dar a cada elemento. From A podría ser alumno. Tengo que cambiar todo donde diga A. Entonces, from alumno in, esta es una palabra reservada, en la lista. From alumno in lista, where y la condición.
alumno.legajo, o sea, legajo solo no va a andar. Tienen que poner alumno.legajo, alumno porque yo puse acá alumno. Si ponen A, será a.legajo. Mayor a qué? A Kant, que Kant es la variable que yo tomé. Y al final ponen select A. Es muy extraña, pero bueno, cuando la hacen 100 veces, 1000, millón de veces, se la van a recordar. ¿Mm? Entonces, este es el formato de LINQ. ¿Mm? Nosotros no vamos a hacer mucho más que esto. En el where podés poner varias cosas. Bueno, ya van a ver en las otras opciones. ¿Mm? Y esto mismo, pero con lambda. Fíjense que el último, yo les había dicho, la función de LINQ es todo en paréntesis y el último hacen punto to list para convertirlo en una lista. ¿Mm? Y esa lista la van a guardar ¿en dónde? En otra variable que también a su vez es de tipo lista. ¿Mm? O sea, de esta lista obtengo otra lista, nada más que esta lista ya está filtrada. Esta lista va a obtener ya los empleados que sean legajo mayor a 10. ¿Mm? En los ejemplos de las pastillas informáticas, en vez de hacer esto, le digo para que, porque si ven los videos lo van a ver distinto. Lo van a ver así, quizás. Entonces, no tienen que hacer esto. Voy a poner, ¿Mm? Lo van a ver así. ¿Mm? Recuerden que yo le dije, nosotros vamos a utilizar listas. En los ejemplos esos usan i enumerable. Que i enumerable es, en realidad es una interfaz. Averigüen qué son las interfaces. Yo en algún momento les puedo comentar. Y lista es una clase que implementa la interfaz i enumerable. No es importante eso por ahora. Sepan de que como nosotros vamos a trabajar con lista porque es más simple, al último este resultado les va a devolver un i enumerable. Entonces ustedes lo tienen que transformar con este método, toList. Si ustedes no ponen esto, les va a decir, seguramente en el error, esto es porque cuando vean las pastillas informáticas esas, la van a trabajar con i enumerable. ¿Dónde está el error? Error. No se puede convertir i enumerable en list alumnos. O sea que esto me devuelve i enumerable y no lo puede transformar en una lista de alumnos. Para transformarlo tengo que hacerle llamar a este método y se transforma. Y luego esta lista ustedes pueden hacer lo que quieran, por ejemplo hacer un for each y mostrar todos los alumnos mesasbox.show. Mostrar acá ítem.nombre apellido. O sea, van a recorrer la lista resultado, o sea, los 10 o 20 o los que sean, y mostrar los nombres, por ejemplo. Pero Esto, i enumerable crea una lista. y La enumerar diferente. digamos, es una lista. Digamos, no es. Ah, es No otro podés hacer, tipo. por ejemplo, en realidad es una interfaz, no es una lista. Pero bueno, Ah, bien, bien, bien. véanlo como una lista y enumerable es una lista, nada más que no podés hacer, es de solo lectura. No podés Ah, bien. insertarle nada. Digamos que se usan cuando vos querés obtener datos, los querés recorrer, pero no querés modificar la lista. Por eso yo uso más las listas y podés, si querés, a esta podrías agregarle otro empleado. Va a decir, obtengo esto, obtengo una lista de empleados y al último le quiero agregar un nuevo empleado. Nuevo empleado, no sé, alumno, perdón, un nuevo alumno que tenga otro nombre. Por ejemplo, si ustedes tienen una base de datos y cargan, no sé, una lista de ciudades, y imagínense una pantalla, un formulario con un combo que ustedes van y cargan todas las ciudades. Y
por ahí los combo box o drop down, como le llamen, los combo box, saben tener al último que es una opción que es, por ejemplo, todos. O seleccionar todos. Ese todos, ustedes no lo guardan en la base de datos. ¿Ustedes qué hacen? Van, buscan todas las ciudades y al último, a esa lista le agregan un nuevo elemento que se va a llamar todos. Entonces lo muestran en un combo y su combo va a mostrar, no sé, Córdoba, Buenos Aires, Rosario y el último todos. Entonces seleccionan todos. Algo que se guarda en memoria. Es importante, todo esto es trabajar en memoria, ¿no? O sea, nada que ver todo esto con base de datos. Que yo puedo ir a una base de datos y traer esos datos y cargarlos en una lista para mostrarlos o trabajarlos es una cosa. Pero esto es todo en memoria, no hay nada de base de datos. Bueno, nos quedan 5 minutos. Veamos entonces lambda. Ya más o menos vimos lo que es LINQ, es esto. Lambda dijimos que es otra forma de hacer lo mismo. Con métodos. En este caso, lista alumnos, fíjense que la misma lista, punto where, acá ponen un alias, acá en este caso pusimos A, podemos poner A si queremos, función de flecha, donde A.legajo sea mayor a Kant, donde legajo sea mayor a 10, por ejemplo. En realidad este no es, estaría mal puesto el nombre, porque no es cantidad de legajo, sino es número de legajo. Entonces, donde el ítem, imagínense esto como una iteración, como un for each. Va a recorrer todo y por cada elemento va a aplicar esta condición, donde el legajo sea mayor al número que yo obtuve. Y el último lo transformo en toList, porque si no me devuelve un i enumerable. Si para en el where, en el método where, ahí no me dice, le voy a dar stop. Está el where, fíjense que dice i enumerable de tipo alumno. O sea, esto me va a devolver un i enumerable. Pero si yo lo hago el toList, fíjense que me va a devolver una lista. Esa es la diferencia. Lo ejecuto de nuevo. Las dos listas van a tener lo mismo porque estoy usando la misma condición. Entonces, si ustedes van con F10, fíjense que la lista ya se filtró. Eran 50, 49, ahora son 39. Esta lista de resultados 2. Y esta debería tener lo mismo, son 39. Y bueno, ustedes cuando hagan los ejemplos, lo único que tienen que hacer es ir a cada botón, agregar la condición con LINQ y con lambda, y al final simplemente llaman a este método, mostrar en listbox, y mandan listbox es un objeto. Mandan esta palabra así, listbox, y la lista. Significa cargar esta lista en este listbox. Les muestro muy rápidamente qué es esto. Fíjense que este método recibe por parámetro una clase que se llama listbox y la lista de alumnos. Simplemente recorro la lista y los agrego en la listbox. La listbox es esta, listbox 2. En realidad cargo la lista y los muestro acá. Olvídense de esto, ustedes vienen, hacen, no sé, acá consultar cuyo nombre contiene. Este está hecho, también lo podemos ver. Fíjense que obtienen la lista y lo mandan acá. Fíjense que mostrar en list, yo mando una sola de las dos. ¿Qué es este mesa? En realidad es lo mismo que mande una u otra. Podría mandar esta, que la obtuve con lambda, o podría mandar esta, que la obtuve con LINQ. Con las dos es lo mismo. Por último, vamos a analizar. Hoy no va a haber tutoría. Por ejemplo, acá selecciono de Ángel. Consultar. Obtengo el nombre buscado. Fíjense que acá lo transformo. Le quito espacios y lo transformo en mayúscula.
Estos son métodos de la clase de string. Le hago el trim para quitar espacio y le hago el toUpper para convertir en mayúscula. Y acá con LINQ, entonces, from a in lista de alumnos, where a punto nombre apellido. Fíjense que le hago de nuevo, le quito espacio y paso a mayúscula, contiene esta variable. Contains es un método de cualquier objeto string, o de la clase string, que te va a devolver un true o un false, dependiendo de que si contiene el texto que le envías por parámetro. Select A al final, acuérdense de esto. Es más, en este desempeño, el desempeño obligatorio, y creo que en las opciones también hay preguntas sobre esto, donde yo les muestro cómo obtener la lista de empleados, de alumnos. Y les muestro esto así, y la opción A es esto, y la opción, no sé, la opción B podría ser con el select A, acá por ejemplo. Así que tienen que tener claro cómo es la estructura del InQ y de Lambda. Y con Lambda, para mí es más fácil, es un poco más extraño, pero es más fácil. Fíjense que en este caso obtuve uno solo, que es Ángel, con su legajo. Obtienen el objeto completo, ¿no? No es que obtienen solo el nombre, obtienen todo el objeto. Porque esta obtiene una lista y esa lista dentro tiene muchos objetos. Y con lambda, bueno, es lista, llamo el método where, un nombre cualquiera, en este caso C, función de flecha, donde el nombre, le quito espacio, transformo mayúscula, contenga esto. Y lo transformo a lista. Llamo el método mostrar en list, que le paso listbox y le paso el resultado. Puede ser esta o podría ser la 2, es lo mismo. El resultado va a ser el mismo. Pónganse a inventar, por ejemplo, si ustedes, fíjense que también, bueno, también es conocer cómo funciona la clase string, que aparte del contains, tiene otros métodos, por ejemplo, el equal, que sea igual a tal cosa, aunque también podrían hacer así, igual a tal cosa. Esto es una condición, o sea, tiene que devolver un true o un false. Así que cualquier cosa que pongan dentro de un if podría ir acá adentro. Bueno, más adelante vamos a ver otros métodos, por ejemplo, pueden verlo acá. A ver, hagamos de búsqueda, por ejemplo, bueno, contains. Bueno, por ejemplo, este contains, podría haberlo hecho con el método contains y le aplico la función de flecha acá. ¿Me deja? Ah, me pide directamente un objeto entero. No, este no sirve. Así como hacen el where. Hay algunos que devuelven, por ejemplo, exist. Fíjense que devuelve un bool. Recibe un predicado, o sea, recibe una función de flecha, c punto legajo es igual a 120. Legajo, ¿qué tipo es? Entero, ¿está bien? Ah, dijimos que esto me devuelve un booleano. O sea, en realidad, esto sería así. If si mi lista contiene un elemento cuyo legajo es igual a 120, entonces hago tal cosa. No Profe, siempre, no siempre con estas expresiones van a obtener una lista, van a obtener un booleano, pueden obtener un objeto solo. Sí, la función flecha sirve para recorrer el legajo. en realidad la función O sea, flecha, la C recorre el C legajo, ¿así sería? sí, sí, sí. La C es,
Es como el parámetro. Sí, la En C realidad es una variable, es una variable, sí, sí. pero la función flecha yo no entiendo cómo funciona. Sí, es complicado. Tener que hacer una clase de cómo funcionan las funciones flecha. Por eso medio que acuérdense de memoria, en realidad sepan de que acá ponen el nombre de una variable, función flecha, y después la condición. Con C estás recorriendo cada objeto de la Dentro lista, de, ¿o no? claro, dentro de estos paréntesis, en realidad de la flecha para acá, esta parte, se va a ejecutar n veces, o sea, es un for each. Hagan de cuenta que es un for each. Es más, Claro, yo lo entiendo como si fuera que con la C estás recorriendo cada objeto de la lista y la flecha vendría a ser como el en donde C legajo es igual a tanto y tomás esa condición, sí, sí, ¿no? sí. Sí, en realidad sí. Es, sí, es una forma de declarar un método eh, que solamente devuelve un valor. En este caso, fíjense, yo les había mostrado con F10. Si yo aprieto F11, F11 es para meterse dentro del método. Fíjense, y apreté F11, fíjense que estoy acá controlando la condición. O sea, que fíjense, me dice A legajo 2 es mayor a 10. ¿Por qué A legajo 2? Porque estoy recorriéndolo ya. Ese debe ser el primer legajo, debe ser 2. Me paro acá. Ah, no, ya no me puedo correr acá. Bueno, si yo aprieto F11 de nuevo, fíjense que ahora el legajo es 1. F11, fíjense cómo voy iterando, o sea, es como si fuera un for each. Es más, está el for each. Ustedes pueden hacer esto. Eh, Tienen muchísimas formas de obtener lo mismo. El for each con flecha, o sea, podrían hacer esto. Acá en realidad diría esto. No, perdón, for each. Alegajo, bueno, una condición. Acá es más, acá puedes meter if y todo. Después les voy a mostrar cómo funciona este for each. O también podés hacer el for each verdadero, el clásico. Y esto mismo, de hacerlo así. Si ustedes quisieran hacer esto mismo, tendrían que hacer, acá recorren, tendrían que declarar una lista acá, lista for. Y acá tendrían que ir agregándole. En realidad tendrían que hacer el if. Fíjense que ya como que se pone ya más largo. Punto legajo mayor a número. Y si es mayor a número, lo voy a agregar a mi nueva lista de alumnos. Perdón, no, alumnos. Serie es igual a if. No, en realidad conviene hacer el new nomás. New add item. Así. O sea, son diferentes formas de obtener lo mismo, pero algunas son más óptimas que otras. Fíjense, bueno, este for each, si bien va a andar, eh, fíjense la cantidad de líneas que hay. En Claro, el cuanto a for each por ahí lo entiendo más fácil. No lo veo y lo entiendo. sí, Capaz que el otro sea más complejo, pero mejor. sí, sí. En cuanto a rendimiento, sí, es más rápido LinkU y Lambda. Son más rápidos que un for each común y corriente.
Profe, una consulta. Entonces, en el InQ también puedo usar funciones flechas para traer objetos, para traer listas, digo. Eh, sí, es para eso, justamente, para traer otras listas o otros objetos o un booleano, como vimos, que la función exist, puedo decir, bueno, quiero saber si existe un solo elemento, me dice si existe o no existe. No se compliquen demasiado porque nosotros vamos a utilizar esto, o sea, el where común y corriente y no mucho más de eso. Busquen las que están acá en el ejemplo, traten de hacer los ejercicios y con eso es de sobra. Bueno, nos repasamos, así que si tienen dudas, la escriben en el sitio. Tengo varias preguntas a ellas, las voy a contestar. Pero bueno, no se asusten con esto, que les parece complicado, pero hagan un par de ejercicios y se lo van a acordar. Y, Profe, si, ¿los parciales y es son muy todos múltiple usado. opción o...? Son todos múltiple choice los parciales. Sí. Esto es muy usado, así que si les gusta C Sharp y quieren programar en C Sharp, esto lo van a tener que saber sí o sí. Así que, bueno, nos vemos en la próxima clase. Chao. Nos vemos, profe. Chao. Barbarito.